Hola a todos, mi nombre es José Fernando Llosa Arrieta, estudiante de Derecho de la Universidad del Siglo Seccional Cartagena, y en esta ocasión voy a compartir una videolectura del libro Homo Videns y quiero empezar por el Homo sapiens. Homo sapiens de este modo clasificaba al niño a la especie humana en un sistema de la naturaleza de 1758. Fisiológicamente el Homo sapiens no posee nada que lo haga único entre los primates. Lo que hace único al Homo sapiens es su capacidad simbólica, lo que indujo a este Cassirer a definir al hombre como un animal simbólico. Él lo explica de esta manera. El hombre no vive en un universo puramente físico, sino un universo simbólico. Lengua, mito, arte y religión son los diversos hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso humano en el campo del pensamiento y la experiencia refuerza este tejido. La definición del hombre como animal racional no ha perdido nada de su valor, pero es fácil observar que esta definición es parte del total, porque al lado del lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento. Al lado de un lenguaje lógico-científico está el lenguaje de la imaginación poética. Al principio el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y poesía. Así pues, la expresión animal simbolicum comprende todas las formas de la vida cultural del hombre y de la capacidad simbólica de los seres humanos. Se despliega en el lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una articulación de sonidos y signos, lo que se llaman significantes, provistos de significado. Actualmente hablamos de lenguajes en plural, tanto de lenguajes cuyo significante no es palabra, por ejemplo, el lenguaje del cine, de las artes figurativas, de las emociones, etc. A esto se podría replicar que los animales también comunican con un lenguaje propio. Sí, pero no del todo. El llamado lenguaje animal transmite señales y la diferencia fundamental es que el hombre posee un lenguaje capaz de hablar de sí mismo. El hombre reflexiona sobre lo que dice, y no solo el comunicar, sino también el pensar y el conocer que caracterizan al hombre como animal simbólico. Se construye el lenguaje y con el lenguaje. El lenguaje no es solo un instrumento del comunicar, sino también el pensar. Y el pensar no necesita ver. Un ciego está obstaculizado en su pensar por el hecho de que no puede ver y por tanto tiene un menor soporte del saber escrito. Pero no por el hecho de que no vea las cosas en las que piensa. A decir verdad, las cosas en las que pensamos no las ve ni siquiera el que puede ver. No son visibles. Las civilizaciones se desarrollan con la escritura y es el tránsito de la comunicación oral a la palabra escrita lo que desarrolla una civilización. Pero hasta la invención de la imprenta, la cultura de toda sociedad se fundamenta principalmente en la transmisión oral, hasta que los textos escritos son reproducidos a mano por amanuenses. No se podrá hablar aún del hombre que lee, leer y tener algo que leer. Fue hasta finales del siglo XV un privilegio de poquísimos doctos. El Homo sapiens que multiplica el propio saber es pues el llamado hombre de Gutenberg. Es por cierto que la Biblia impresa por Gutenberg entre 1452 y 1455 tuvo una tirada de 200 copias. Pero aquellas 200 copias se podían reimprimir. Se había producido un salto tecnológico. Así pues, es con Gutenberg con quien la transmisión escrita de la cultura se convierte en algo potencialmente accesible a todos. El progreso de la reproducción de la impresa fue lento pero constante y culmina entre los siglos XVIII y XIX con la llegada del periódico, que se imprime todos los días, el diario. Al mismo tiempo, desde a mediados del siglo XIX en adelante comienza un nuevo y diferente ciclo de avances tecnológicos. En primer lugar, la invención del telégrafo, después del teléfono de Alexander Graham Bell. Con estos dos inventos desaparecía la distancia y empezaba la era de las comunicaciones inmediatas. La radio, que también eliminaba distancias, añade un nuevo elemento, una voz fácil de difundir en todas las casas. La radio es el primer gran difusor de comunicaciones, pero un difusor que no menoscaba la naturaleza simbólica del hombre, ya que como la radio habla, difunde siempre cosas dichas con palabras, de modo que libros, periódicos, teléfonos, radio, son todos ellos en concordancia elementos portadores de comunicación lingüística. La ruptura se produce a mediados del siglo presente con la llegada del televisor y de la televisión.
La televisión, como su propio nombre indica, es ver desde lejos, es decir, llevar ante los ojos de un público de espectadores cosas que pueden ver en cualquier sitio, desde cualquier lugar y distancia. Y en la televisión el hecho de ver prevalece sobre el hecho de hablar, en el sentido de que la voz del medio de un hablante es secundaria, está en función de la imagen, comenta la imagen y como consecuencia el telespectador es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él las cosas representadas en imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras. Esto es un cambio radical de dirección, porque mientras la capacidad simbólica distancia al Homo sapiens del animal, el hecho de verlo cerca de sus capacidades ancestrales al género que pertenece a la especie del Homo sapiens. El progreso tecnológico. Todo progreso tecnológico en el momento de su aparición ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación molesta porque cambia los órdenes constituidos, pero no podemos ni debemos generalizar. El invento más protestado fue históricamente el de la máquina industrial. La aparición de la máquina provocó un miedo profundo porque, según se decía, sustituía al hombre. Durante 2 siglos esto no ha sido cierto, pero era verdad. Entonces, y sigue siéndolo ahora, que el costo humano de la primera revolución industrial fue terrible. Aunque la máquina era imparable y a pesar de todos los inmensos beneficios que ha producido, aún hoy las críticas a la civilización de la máquina se relacionan con verdaderos problemas. En comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no han encontrado hostilidades relevantes. Por el contrario, siempre se han aplaudido y casi siempre han gozado de eufóricas previsiones. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono y la radio, la mayoría les dio bienvenida como progresos favorables para la difusión de información, ideas y cultura. En este contexto, las objeciones y los temores no han atacado a los instrumentos, sino a su contenido. El caso emblemático de esta resistencia, repito, no en contra de la comunicación, sino en contra de lo que se comunicaba, fue el caso de la gran enciclopedia. La enciclopedia de Direct, cuyo primer tomo apareció en el 1751, fue prohibida e incluida en el índice en 1759, con el argumento que se escondía una conspiración para destruir la religión y debilitar la autoridad del Estado. El Papa Clemente XII llegó a decretar que todos los católicos que poseyeran ejemplares debían dárselos a un sacerdote para que los quemara, so pena de excomunión. Pero a pesar de esta excomunión y del gran tamaño y el coste de la obra, se imprimieron entre 1751 y 1789 cerca de 24.000 copias de la enciclopedia, un número realmente colosal para la época. El progreso de los ilustrados fue incontenible, y si no debemos confundir nunca el instrumento con sus mensajes, los medios de comunicación con los contenidos que comunican. El nexo es este. Sin el instrumento de la imprenta nos hubiéramos quedado sin enciclopedia, por tanto sin ilustración. Volvamos a la instrumentalización. Incluso cuando un progreso tecnológico no suscita temores importantes, todo invento da lugar a previsiones sobre efectos, sobre las consecuencias que producirá. No es cierto que la tecnología de las comunicaciones haya suscitado previsiones catastróficas, más bien ha sucedido lo contrario. Pero es verdad que con frecuencia nuestras previsiones no han sido muy acertadas en este sentido, pues lo que ha sucedido no estaba previsto. Tomemos el caso de la invención del telégrafo. El problema que nadie advirtió a tiempo era que el telégrafo atribuía un formidable monopolio sobre las informaciones a quien instalaba primero los cables. De hecho, en Estados Unidos, la Western Union, el monopolio del servicio del telégrafo y asociación, se convirtieron enseguida en aliados naturales, y esta alianza prefabricaba, por así decirlo, los periódicos, porque la era de la Associated Press lo que establecía cuáles eran las noticias que había que dar, y las del Western Union lo que hacía llegar el noticiario a una velocidad increíble, de modo que diligentemente e inesperado este problema se resolvió por el teléfono, un cable más que sin embargo permitía a cada usuario
comunicación o comunicar lo que quería. También la radio ha tenido efectos secundarios no previstos, por ejemplo, la musicalización de nuestra vida cotidiana y la televisión. Hemos llegado al punto importante, hasta la llegada de la televisión a mediados de nuestro siglo, la acción de ver del hombre se había desarrollado en dos direcciones. Sabíamos engrandecer lo más pequeño con el microscopio y sabíamos ver a lo lejos con el binóculo. Pero la televisión nos permite verlo todo, sin tener que movernos. Lo visible nos llega a casa prácticamente gratis, desde cualquier lugar. Sin embargo, no era suficiente. En pocas décadas, el progreso tecnológico nos ha sumergido en la edad cibernética, desbancando, según dicen, a la televisión. En efecto, hemos pasado o estamos pasando a una edad multimedia, en la cual, como su nombre lo indica, los medios de comunicación son numerosos y la televisión ha dejado de ser la reina de esta multimedia. El nuevo soberano es ahora el ordenador. ¿Por qué el ordenador? Y con la digitalización de todos los medios, no solo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introduce en los visibles realidades simuladas, realidades virtuales. Pero no acumulemos demasiadas cosas. La diferencia en la que debemos detenernos es en que los medios visibles en cuestión son dos y que son muy diferentes. La televisión nos muestra imágenes de cosas reales, es fotográfica y cinematográfica de lo que existe. Por el contrario, el ordenador cibernético nos enseña imágenes imaginarias, la llamada realidad virtual. Es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la pantalla. Lo virtual, las simulaciones amplía desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son realidades. Pasamos al video libro. Así pues, el cambio de agujas se ha producido por el hecho de inconformarse viendo. Este cambio empieza con la televisión, por tanto, comienzo también yo por telever, sean cuales los desarrollos virtuales del videover, posteriores a la televisión. Es la televisión la que modifica primero y fundamentalmente la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la palabra al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender y entendemos. La palabra solo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece. En caso contrario, es letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple representación visual. La imagen se ve y eso es suficiente para verla. Basta con poseer el sentido de la vista, basta con no ser ciegos. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés. Como ya he dicho, se ve y es suficiente. Está claro pues que el caso de la televisión no puede ser tratado por analogía, es decir, como si la televisión fuera una prolongación y una mera ampliación de los instrumentos de comunicación que la han precedido. Con la televisión nos aventuramos a una novedad radicalmente nueva. La televisión no es un anexo, es sobre todo una situación que modifica sustancialmente la relación entre entender y ver. Hasta hoy, el mundo, los acontecimientos del mundo se nos relatan por escrito. Actualmente se nos muestra el relato, su explicación. Está prácticamente solo en función de las imágenes que aparecen en la pantalla. Si esto es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una permutación, una metamorfosis que revierte en la naturaleza misma del Homo sapiens. La televisión no es solo un instrumento de comunicación, es también a la vez paideía, un instrumento antropogénico, un medium que se genera un nuevo antropos, un nuevo tipo de ser humano. Esta es la tesis, o si prefiere, la hipótesis en la que se centra todo libro y sobre el cual obviamente volveré con frecuencia, una tesis que se fundamenta como premisa en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión y durante horas y horas antes de aprender a leer y escribir. Curiosamente, se ataca esta exposición porque sobre todo
habitúa al niño a la violencia y lo hace de adulto más violento. Digo curiosamente porque aquí un detalle del problema lo sustituye y esconde. El argumento de que un niño de menos de 3 años no entiende lo que está viendo y por tanto absorbe. Con más razón, la violencia como un modelo excitante y tal vez triunfador de la vida adulta. Seguramente es cierto, pero ¿por qué limitarlo a la violencia? Por encima de todo, la verdad es que la televisión es la primera escuela del niño, la escuela divertida que precede a la escuela aburrida. Y el niño es un animal simbólico que recibe su imprint en una impronta educacional, en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. En esta paideía, la predisposición a la violencia es, decía, solo un detalle del problema. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve. Por el contrario, desde el otro punto de vista, el niño formado en la imagen se reduce a un ser, un hombre que no lee, y por tanto la mayoría de las veces es un ser reblandecido por la televisión, adicto de por vida a los videojuegos. Al principio fue la palabra, así dice el Evangelio de Juan. Hoy se tendrá que decir que al principio fue la imagen, y con la imagen que destrona a la palabra se asedia a una cultura juvenil descrita perfectamente por Alberoni. No podría describir mejor al videoniño, es decir, niño que ha crecido ante un televisor. ¿Este niño se convierte algún día en adulto? Naturalmente que sí. A la fuerza, pero se trata siempre de un adulto sordo de por vida, a los estímulos de la lectura y del saber transmitidos por la cultura escrita. Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales. Por tanto, el videoniño no crece mucho más. A los 30 años es un adulto empobrecido, educado por el mensaje, la cultura que Royazo de Ambrad Angroli. El término cultura posee dos significados en su acepción antropológica y sociológica. Quiere decir que todo ser humano vive en la esfera de su cultura. Si el hombre es como es, un animal simbólico, de ello deriva eo ipso, que vive en un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y en definitiva de simbolizaciones que constituyen la cultura. Así pues, en esta sección genérica también el hombre primitivo o el analfabeto posee cultura, y es en este sentido en el que hoy hablamos, por ejemplo, de una cultura del ocio, cultura de la imagen y una cultura juvenil. Pero cultura es además sonido e imagen. Una persona culta es una persona que sabe, que ha hecho buenas lecturas o que en todo caso está bien informada. En esta sección restringida y apreciativa, la cultura es de los cultos, no de los ignorantes. Y en este sentido que nos permite hablar de una cultura de la incultura y asimismo de la atrofia y pobreza cultural. Es cierto que las asociaciones siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de comunicación, mediante los cuales comunicaban más que por el contenido de la comunicación. El alfabeto, por ejemplo, es una tecnología absorbida por el niño, mediante osmosis, por llamarlo así. Pero no es verdad que el alfabeto y la prensa hayan promovido un proceso de fragmentación, de especialización y de alejamiento. La tecnología electrónica promueve la unificación y la inmersión. Si acaso es verdad lo contrario, ni siquiera estas consideraciones pueden demostrar la superioridad de alguna de las culturas audiovisual sobre la cultura escrita. El mensaje con el cual la nueva cultura se recomienda y se autoelogia es que la cultura del libro es uno de los pocos, es elitista, mientras que la cultura audiovisual es de la mayoría. Pero por el número de la cultura audiovisuales es de la mayoría, por el número de beneficiarios, sea minoría o mayoría, no altera la naturaleza ni el valor de la cultura. Y si el coste de una cultura de todos es el desclasamiento de una subcultura, que es además cualitativamente incultura, ignorancia de la cultura, entonces la operación solamente representa pérdida. Tal vez mejor que todos seamos incultos a que haya unos pocos cultos. ¿Queremos una cultura en la que nadie sepa nada? En definitiva, sí. El maestro sabe más que el alumno. Tenemos que matar al maestro.
y el que no razona de este modo es un elitista. Esto es la lógica de quien carece de lógica. Progresos y regresiones. Damos por descontado que todo progreso tecnológico es por definición un progreso. Si hay, depende que entendamos por progreso. Por sí mismo, progresar es solo ir hacia adelante. Y esto comporta un crecimiento y no está claro que este aumento tenga que ser positivo. También de un tumor podemos decir que crece y en este caso lo que aumenta es un mal, una enfermedad. En numerosos contextos, pues la noción de progreso es neutra. Pero con respecto a la progresión de la historia, la noción de progreso es positiva para la ilustración. Y aún hoy para nosotros progreso significa un crecimiento de la civilización, un avance a algo mejor, es decir, una mejoría. Y cuando la televisión se define como un progreso, se sobreentiende que se trata de un crecimiento bueno. Pero atención, aquí no estamos hablando del progreso de la televisión, o sea, de su crecimiento, sino de una televisión que produce progreso y una segunda advertencia, una mejora que sea solo cuantitativa. No es por sí misma una mejora, es solamente una extensión de un mayor tamaño o penetración. El progreso de una epidemia y por tanto su difusión no es, por así decirlo, un progreso que ayuda al progreso. La advertencia es pues que aumento cuantitativo no mejora nada, sino está acompañado de un progreso sustancial. Una vez aclarada esta premisa, la pregunta es, ¿en qué sentido la televisión es progresiva? En cuanto en que mejora un estado de cosas ya preexistente. Es una pregunta a la que debemos responder haciendo una distinción. La televisión beneficia y perjudica, ayuda y hace daño. No debe ser exaltada en bloque, pero tampoco puede ser condenada indiscriminadamente. El empobrecimiento de la capacidad de entender. El Homo sapiens, volvemos a él, debe todo su saber y todo el avance a su entendimiento, a su capacidad de abstracción. Sabemos que las palabras que articulan el lenguaje humano son símbolos que evocan también representaciones y por tanto llevan a la mente figuras, imágenes de cosas visibles y que hemos visto, pero esto sucede no solo con los nombres propios y con las palabras concretas, es decir, palabras como casa, cama, mesa, carne, automóvil, gato, mujer, Valentina. Nuestro vocabulario de orden práctico, de otro modo, casi nuestro vocabulario consecutivo y teórico consiste en palabras abstractas. Es posible ver nación, Estado, soberanía, democracia, representación, burocracia, etc. Son conceptos abstractos, elaborados por procesos mentales de abstracción, que están construidos por nuestra mente como entidades. Los conceptos de justicia, legitimidad. Algunas palabras abstractas, algunas, no todas, son en cierto modo traducibles en imágenes, pero se trata siempre de una traducción que solo se sucederá siempre y cuando solo son sucesivamente infieles, empobreciendo el concepto de visibilizar la imagen del desempleado, la felicidad del fotógrafo. La imagen de un hombre sin trabajo nos lleva a comprender en modo alguno la causa del desempleo y cómo resolverlo. De igual manera, el hecho de mostrar un detenido a que abandona la cárcel no nos explica la libertad, al igual que la figura de un pobre no nos explica la pobreza, ni la imagen de un enfermo nos hace entender qué es la enfermedad. Así pues, en síntesis, todo el saber del Homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundus intelligibilis, de conceptos y de concepciones mentales, que no es de otro modo un mundus sensible, el mundo percibido por nuestros sentidos. Contradeducciones. La acusación es grave y uno de mis intentos de exponerla en toda su gravedad es ver de qué modo los acusados, según videodefensores, la saben rebatir. La respuesta habitual
es que todo hallazgo tecnológico se ha topado con inquisidores que siempre se han equivocado, pero ya hemos visto en esta respuesta es falsa. ¿Quién maldijo el invento de la imprenta? ¿Quién ha condenado el telégrafo y el teléfono? La invención de la radio deslumbró a todos. Responder invocando a inexistentes estandarizadores es pues una respuesta vacía que va del problema propuesto. Una segunda respuesta es que lo inevitable es aceptar. Estoy de acuerdo, la llegada de la televisión y después de la tecnología multimedia es absolutamente inevitable, pero por el hecho de ser inevitable no debe aceptarse a ciegas. Una tercera respuesta, la verdaderamente seria, es que con palabra e imagen no se contraponen contrariamente en cuanto a vengo afirmando, entender mediante conceptos y entender a través de la vista. Una suma positiva, reforzándose al menos integrándose el uno al otro. Así pues, la tesis es que el hombre que lee y el hombre que ve, la cultura escrita y la cultura audiovisual. Una cuarta respuesta es que, aun admitiendo que el acto de ver empobrece el entendimiento, este empobrecimiento está ampliamente compensado por la difusión del mensaje. Por la difusión del mensaje televisivo y por su accesibilidad a la mayoría, para los triunfalistas de los nuevos medios de comunicación. Ahora vamos a ver el Internet y la cibernavegación. ¿Está o estará superada por la televisión? Cuando hace apenas 50 años su aparición, la televisión ya ha sido declarada obsoleta. Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio. Y el nuevo lema es ser digitales. El salto es grande. La diferencia es esta, que el televisor es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo y polivalente, cuya máquina es de ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados. Entonces, ¿está superada la televisión? Sí. La comparación se establece entre máquinas, entonces la máquina superior es sin duda alguna el ordenador. Además, el ordenador es una máquina mediante el cual pensamos y que modifica nuestro modo de pensar, lo que significa que el hombre común se abalanzará sobre el ordenador personal abandonado en el telever, así como la radio no ha sido anulada por el televisor. No hay razón para suponer que la televisión será anulada por el Internet, ya que estos instrumentos ofrecen productos diferentes. Está claro que pueden estar al lado el uno del otro. No se trata de superación, sino de protagonismo. Internet, la red de redes, es un prodigioso instrumento multitarea, transmite imágenes, pero también textos escritos, abre al diálogo ante los usuarios que buscan entre ellos la interacción y permite una profundización práctica e ilimitada en cualquier curiosidad. Si Internet es entretenimiento y se utiliza como entretenimiento, entonces ya no es tan seguro que venza a la televisión. El punto débil de la televisión que conocemos es que generaliza, en el sentido de que no proporciona productos suficientemente diferenciados. Vía esto, la televisión debe ofrecer productos de masa, productos que lleguen a un público muy numeroso. El problema es si Internet producirá o no un crecimiento cultural. En teoría debería ser así, pues el que busca conocimiento en Internet lo encuentra. La cuestión es que el número de personas utilizará Internet como instrumento del conocimiento. El obstáculo durante este largo camino es que el niño de 3 o 4 años se inicie con la televisión. Por tanto, cuando llega a Internet, su interés cognitivo no está sensibilizado para la abstracción y que haya sin capacidad de abstracción no se alcanza mundos inteligibles. Es muy probable que el saber almacenado en la red parezca inutilizado durante un largo tiempo. Decía que en teoría Internet debería estimular el crecimiento cultural, pero en la práctica puede suceder lo contrario, desde el momento en que el Homo videns ya está formado, cuando se enfrenta a la red de los móviles, al salir del aislamiento medios sensibles. Pero, ¿cuántos lograrán esto?
En líneas generales, estoy de acuerdo con Sergio Letri, que afirma que el Internet es un gran mar donde navegar es apasionante, pero un mar que después de una pequeña travesía de algunos preferimos contemplarlo sin movernos del puerto. Como instrumento práctico, como un paseo o un mercadillo callejero o como un recorrido por nuestros más variados hobbies. Internet tiene un porvenir revolucionario. Observa Furio Colombo, el Edén de la red está al otro lado de una cancela que se está abriendo, solamente para unos pocos, diferentes jerarquías que celebramos manejaran los ordenadores, jugaran y experimentaran con ellos. Afirmo de nuevo que las posibilidades del Internet son infinitas, para bien y para mal. Son y serán positivas cuando el usuario utilice el instrumento para adquirir información y conocimientos. Esta ha sido la lectura y para terminar la lectura de este Homo Videns, pues quiero resaltar que desde comienzos la cultura ha sido primeramente por señales, pasó a la transmisión oral. En la actualidad, para mi concepción personal, es que se debe ampliar mucho o basar a las futuras generaciones, los que van creciendo, a enseñarlos a la lectura, a no lanzarlos al mundo de la televisión, del internet, porque cuando quieren llegar a su edad adulta van a ser personas esclavas del sistema, porque aunque tengan cultura entre comillas, son personas ignorantes por falta de cultura. Todo comienza con la habilidad de leer y el saber leer. Ahora, para los niños que ya están creciendo, pues mi concepto personal es que esos instrumentos tecnológicos de comunicación sean utilizados como herramientas para llenarse de cultura, para generar conocimiento y para obtener conocimiento. Esto ha sido todo por hoy y tengan todos un buen día.